Un saludo desde La Habana, Cuba, territorio libre en América. ¿Y ahora qué? Desafiando el relato hegemónico. Un nuevo programa que saldrá semanalmente desde el diario Granma. Donald Trump y su política migratoria. Estamos en presencia del fracaso de la guerra no convencional. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Estamos en presencia del fracaso de la guerra multiforme, de carácter no convencional, que durante tantos años se ha desarrollado contra Cuba, contra Venezuela y contra Nicaragua. Las políticas migratorias aplicadas por el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, son un ejemplo del fracaso de esta estrategia. Esto y algunas cosas más veremos hoy en nuestro programa. Durante años, la migración ha sido utilizada por los Estados Unidos como una herramienta para subvertir el orden en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en cuanta región del mundo necesitan desestabilizar y generar el caos. Esa herramienta, que antiguamente era utilizada de manera recurrente para generar la imagen de que en Cuba existía una dictadura feroz, de que en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro no contaba con la simpatía de la población y que por eso grandes masas de personas huían de esas terribles dictaduras para encontrar el sueño americano cruzando las fronteras de manera ilegal. Esa política que durante años tantas muertes causó en ese recorrido infernal a través de todo el continente, atravesando selvas inhóspitas, atravesando ríos peligrosos, incluso en el caso de Cuba, incitando a la gente a lanzarse al mar en una peligrosísima aventura a través del estrecho de la Florida. ¿Cuántas muertes no causó esta política? ¿Cuántas veces no utilizó esta herramienta para hacer ver que en Cuba la gente huía, que en Cuba la gente escapaba buscando el paraíso yankee? Sin embargo, después de tantos años de ser utilizada de esa manera, ahora resulta ser que hay un paso atrás. Estamos en presencia entonces del fracaso de una de las principales líneas de la guerra multiforme de carácter no convencional. Sabemos que la guerra multiforme aplica muchas variantes, pero una de las variantes para generar el caos es provocar estas salidas migratorias y provocar las salidas ilegales para entrar a los Estados Unidos como herramienta mediática para hacer ver el fracaso de los gobiernos en determinados países enemigos de los Estados Unidos. Ahora eso ha cambiado. ¿Qué esperaremos ahora los habitantes de las naciones libres, independientes del continente? ¿Qué esperaremos ahora los que pensamos de manera diferente o que tenemos una visión diferente del mundo, que creemos en un mundo multipolar ante esta nueva estrategia? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Hemos visto en los principales medios de prensa la criminalización de la inmigración. O sea, pasaron de ser refugiados políticos, pasaron de ser gente huyendo de las terribles dictaduras a convertirse en criminales que de manera intencionada los gobiernos, por ejemplo, de Venezuela, han introducido en Estados Unidos para generar problemas, para generar caos. Ahora son tratados como delincuentes. Ahora se ha creado toda una ficción alrededor del Tren de Aragua, un cartel que ciertamente existió en Venezuela, pero al cual se le ha dado dimensiones totalmente extraordinarias, dimensiones mediáticas que no tienen nada que ver con la realidad. Y esos inmigrantes que un día fueron a los Estados Unidos, que cruzaron todo ese enorme recorrido, cruzaron fronteras, cruzaron el río Bravo, entraron a los Estados Unidos buscando lo que se les había prometido, todo aquello que les habían dicho a través de los medios, todo aquello que la contrarrevolución y la oposición venezolana había vendido como algo realizable, ideal. Ahora resulta ser que estas personas son tachados como criminales. Y lo peor de todo es que muchos de ellos están siendo llevados de un viaje enorme, terrible, hacia El Salvador, como parte de un convenio que se hizo con ese país con el recorrido que realizó Marco Rubio por Centroamérica. En ese recorrido se comprometió el presidente de El Salvador con aceptar en su programa de prisiones a los miembros del Tren de Aragua. ¿Bajo qué condiciones llegan esa gente? Esa gente son cazados literalmente en los Estados Unidos, son cazados en la calle. Las promesas antimigrantes que realizó Donald Trump durante su campaña electoral han sido sobrecumplidas con creces. Ahora, desde las calles de varias ciudades estadounidenses, los migrantes venezolanos son cazados y enviados a una celda del Centro de Confinamiento al Terrorismo, SECOT, también conocida como la megacárcel de El Salvador. Se comenta incluso de una orden ejecutiva del presidente dirigida a incluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela en la lista roja que prohíbe entregar cualquier tipo de visa a los ciudadanos de esos países para entrar a los Estados Unidos. ¿Qué ha cambiado en los últimos meses? ¿Renunció el actual gobierno de Washington a la guerra sucia contra quienes ha declarado sus enemigos en el continente? Puede parecer para algunos que es así. ¿Acaso no congeló los fondos de la USAID, de la ANET y de otras organizaciones pantalla de la CIA y patrocinadoras de la oposición en otros países? El monto recibido por los operadores del caos a nivel global suma cifras multimillonarias.
Solo durante los años 2023 y 2024, la organización federal desembolsó unos 1.700 millones de dólares para América Latina y el Caribe. Contra Cuba, en el año fiscal 2024 se aprobaron 50 millones de dólares para financiar programas de cambio de régimen en la isla. La ANEP asistió a 54 organizaciones anticubanas, trabajó en la cooptación de académicos y periodistas para impulsar supuestas reformas democratizadoras y subir contenidos tendenciosos a las redes sociales. La ausencia de ese dinero pone en peligro la enorme estructura subversiva, parasitaria y corrupta que durante años dañó sin misericordia a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin esos fondos no existirían Juan Guaidó, ni María Corina Machado, ni Leopoldo López y compañía, ni la contrarrevolución cubana, ni los miles de sitios digitales apátridas, ni Radio TV Martí. Ahora se acabó la plata para ellos. Cambio de política. La guerra multiforme de carácter no convencional articula la política de máxima presión, sobre todo en la economía. Sus operadores organizan ataques para destruir la credibilidad y la reputación de los gobiernos enemigos. Esperan provocar, como uno de los resultados principales, la migración ilegal masiva a los Estados Unidos. Tienen la experiencia de lo que hicieron contra Cuba en los años 90. Están buscando que la gente se lance al mar. Están buscando provocar una salida de los diferentes países que les sirva como justificación para las medidas que ellos toman contra ellos. Todo está bien relacionado, porque las compañías mediáticas estimulan las salidas ilegales en medio de la desesperación creada por la penuria y los efectos de la guerra económica y de la guerra cognitiva, mientras que la migración sirve para mostrar la represión con que viven esa gente dentro de sus países. Sin embargo, el espléndido plan fracasó. Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen en pie, y el maná dejó de fluir de las arcas del tío Sam. Se acabó la plata, menos para malgastar en proyectos que no conducen a ningún resultado. Pero no nos engañemos, lo que estamos presenciando es un replanteo de la estrategia. Para ellos resulta mucho más rentable y efectivo utilizar a las grandes empresas, a las transnacionales de la comunicación y la información, a los dueños de Internet y de las redes sociales, para las operaciones militares de apoyo a la información. MISO. MISO es la definición actual que utiliza el Pentágono y los servicios especiales para influir en las audiencias extranjeras. Engloba varios términos como campañas de prensa, manipulación de la información, operaciones psicológicas, guerra no convencional, etc. Ya no necesitan intermediarios, experiencia tienen de sobra. Durante años utilizaron con efectividad a la gran industria del entretenimiento, incluido Hollywood, para la guerra cultural. Ahora operarán directamente a través de las grandes plataformas tecnológicas. Los activistas promotores de la democracia y otros quienes, a sabiendas o sin tener conocimiento de lo que sucede, laborarán para Apple, Microsoft, Alphabet y Meta, en fin, para los intereses del poder estadounidense. Esos grandes conglomerados favorecerán a sus escogidos, con visibilidad les proporcionarán suscriptores, granjas de bot, mientras manipulan convenientemente sus algoritmos. Se trata de un gran negocio, en el que las empresas ganan dinero y los net centers e influencers y sicarios digitales monetizan contenidos preelaborados en los laboratorios de la subversión. El objetivo es maximizar el control del flujo de dinero dedicado a la guerra híbrida, mientras aplican una presión económica y financiera sin precedentes contra los enemigos de Washington. Buscan cerrar las vías para la inmigración legal e ilegal, creando dentro de los países enemigos una olla a presión para provocar protestas masivas, la ingobernabilidad que justifique la ayuda humanitaria. Recordemos que el objetivo central de esta variante de la guerra no convencional es atemorizar, desestabilizar, provocar el shock, en resumen, generar el caos y abrir el camino con un mínimo de pérdidas a los marines. Sin embargo, la presencia de un señor como Marco Rubio, estadounidense, político, con una historia, pudiéramos decir, negra con relación a Cuba, Nicaragua y Venezuela, marca la pauta en este tipo de estrategia. Veremos a continuación qué significa la presencia de este señor y en cuánto incluso va contra las líneas de su propio gobierno en el tema de la inmigración. Veamos lo que dice el Ministerio Público de Venezuela sobre lo que está ocurriendo con los inmigrantes venezolanos. Esto se convierte en un crimen de lesa humanidad, porque están todos los supuestos que, a bien el Estatuto de Roma consulta, registra para que una acción de este calibre sea tipificada como crimen de lesa humanidad.
Ahora, ¿qué ha pasado en la realidad? Y esto es un ejemplo del doble rasero con que actúa el gobierno de los Estados Unidos. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ha vivido con la vuelta de Donald Trump al poder los peores momentos de su historia. El magnate instalado en la oficina oval se ha convertido en el sepulturero de la veterana organización. Sin embargo, el encargado de ejecutar el mandato de enterrar al USAID, Marco Rubio, actual secretario de Estado de los Estados Unidos, estrechamente ligado a las organizaciones mercenarias que se benefician del financiamiento de Washington, no ha cumplido cabalmente con las expectativas del presidente. Como era de esperar, el secretario de Estado de Estados Unidos restablece el financiamiento con dinero gubernamental a los programas subversivos contra Cuba de organizaciones que dicen ser independientes y que durante años han lucrado y hecho carrera del mercenarismo anticubano, denunció recientemente en la red social X el miembro del grupo político y canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Lo polémico de la decisión radica sobre todo en que mientras se destinan fondos provenientes de los contribuyentes estadounidenses a apátridas y mercenarios, los programas de salud en muchos lugares del mundo sufren graves recortes. Debemos aclarar una cosa, para que no canten victoria y no se alegren en demasía. Lo que se está hablando es de dar un poco del dinero que habitualmente recibía la contrarrevolución cubana y los medios llamados independientes, un poquito del dinero, porque la mayor parte de ese dinero, por supuesto, que desapareció con la desaparición de los USAID. Estamos hablando de una pequeña ayuda para esta gente gracias a la actuación del actual y flamante secretario de Estado. No va a recibir el río que antiguamente recibía, no está abierto totalmente el grifo. Ahora, como quiera que sea, resulta totalmente increíble que el dinero que puede destinarse para programas tan importantes como los programas de vacunación en África, para los programas con la lucha contra el SIDA, por ejemplo, donde había implicado varios gobiernos, varias organizaciones que recibían dinero de la USAID, que ese presupuesto desaparezca con el cierre de la USAID y que algo de ese dinero sea mal empleado en grupos de gente que ha demostrado durante tantos años la inefectividad de sus programas, pero además de que son gente que realmente lo que les interesa es el dinero que viene de Washington. No son gente realmente comprometida con un cambio en su país. No estamos hablando de gente comprometida, como llaman ellos, con la democracia. Son sencillamente ganapanes, son sencillamente mercenarios al servicio de Washington. ¿Cómo irá Marco Rubio con esta contradicción? Habrá que seguir más adelante cuál será la reacción de su presidente, que por un lado está hablando de detener los programas que utilizan estas organizaciones y de ahorrar el dinero que tanto necesitan y que se malbarata, se vota en estas organizaciones en planes concretos, en acciones diferentes. Y sin embargo, por otra parte, su secretario de Estado, comprometido con estas organizaciones, utiliza parte del dinero para continuar ayudando a este tipo de personas. Bueno, ¿y ahora qué? Desafiando el discurso, la narrativa hegemónica. Este ha sido un programa desde el diario Granma, para ustedes a través de sus medios digitales. Esperamos que haya sido satisfactorio y que encuentren en este espacio un lugar para informarse, para recibir el conocimiento sobre temáticas internacionales que están hoy en el punto más álgido del debate internacional. Nos vemos, un gran abrazo. Un saludo desde La Habana, Cuba. Este es... Se me olvida hacer. Que creemos en un mundo multipolar ante esta nueva estrategia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Recuperar terrenos perdidos en... No, solo. A la guerra sucia contra quienes ha declarado sus enemigos en el continente. Puede parecer...
¿Qué ha cambiado en los últimos meses? Renunció el actual gobierno de Washington a la guerra sucia contra Guinea. No, eso pasa siempre. Para América Latina y el Caribe. Lugares del mundo sufren graves recortes. Como resultó, no, ahí me equivoqué.